A ver, creo que está grabando ya. Mm, Bueno, no sé si se verá la presentación. A ver. Vale. Bueno, ahora la pongo. Ah, vale. Bueno, pues buenos días. Me llamo Damián y trabajo, trabajo en BEMAGEC, la Federación de Colectivos Ecologistas. Y bueno, últimamente BEMAGEC ha estado colaborando con bastantes proyectos. En concreto, este vídeo concierne al proyecto ACLIEMAC, que si lo leemos sin las siglas, pues vendría a decir Adaptación al Cambio Climático en los Sistemas Energéticos de la Macaronesia. El programa ACLIEMAC forma parte a su vez de lo que es el programa Interreg MAC del periodo 2014-2020. Y bueno, el programa Interreg tiene 5 grandes objetivos temáticos que incluyen a la sostenibilidad, por supuesto. En el caso concreto de ACLIEMAC, pues hablamos de los sistemas energéticos, ¿no? ¿Qué ocurre? Nosotros estamos trabajando con el objetivo específico 3, porque el programa CLIMAC tiene varios objetivos específicos embarcados en el sistema energético, como había dicho, y en el objetivo específico 3, pues hablamos de hacer divulgación medioambiental sobre temas de cambio climático para facilitar la transición energética que queremos llevar a cabo a nivel global, ¿no? Y bueno, en el caso de la Unión Europea, pues somos bastante pioneros en este sentido. Leyendo literalmente lo que pone en el objetivo específico 3, pues sería concienciación ambiental para lograr una mayor adaptación del consumo energético al cambio climático. Vale. ¿Y por qué es importante esto? Pues porque estamos viviendo una serie de cambios que vamos a ver en la próxima presentación, en los próximos minutos, en la próxima hora, dependiendo de lo que me extienda. Estamos sufriendo una serie de cambios a nivel global causados por el cambio climático y por el cambio global, si somos un poco más específicos, que es otro término que explicaré más adelante. Y toda esa serie de cambios tienen unas consecuencias en la vida a nivel general en la Tierra, es decir, en toda la biosfera y, por supuesto, a- nos afectan a los seres humanos, que formamos parte de los seres vivos que vivimos en este ecosistema global. Entonces, puesto que de alguna manera o de otra vamos a tener que cambiar nuestro modo de vida y cuanto antes lo hagamos, menos severos serán esos cambios que tendremos que hacer, pues urge realizar divulgación sobre el cambio climático. Es decir, ahora pues de repente tenemos que electrificar nuestra economía, tenemos que apostar por un transporte colectivo, tenemos que apostar por un autoconsumo energético, poner placas fotovoltaicas en nuestras casas siempre que sea posible y una serie de cambios que si bien no van a ser radicales per se, sí que van a afectar a nuestro modo de vida, ¿no? No vamos a seguir viviendo o no deberíamos poder seguir viviendo como lo hemos hecho hasta ahora, sino que tenemos que avanzar como sociedad para evitar todas estas consecuencias negativas que traen estos cambios. Por eso es importante la divulgación, porque para evitar un posible rechazo social que se pueda crear en torno a medidas que son incomprendidas, ¿no? No podemos exigir a la población que cambie su manera de vivir sin entender el problema de raíz. Entonces, ya sin liarme más, em, voy a ir directamente a la presentación y vamos a hablar de lo que está ocurriendo en el mundo. Vamos a hablar de efecto invernadero, vamos a hablar de calentamiento global, vamos a hablar de cambio climático y de cambio global. Y luego de cómo afecta a nivel local en el caso de Canarias y de Tenerife, que es desde donde estoy dando yo esta charla. Miro a veces hacia allí, miro a veces hacia allí porque tengo dos pantallas, ¿no? Ahí es donde está la cámara y ahí es donde tengo la presentación. Entonces voy mirando hacia la presentación y voy mirando hacia la cámara de vez en cuando. Pues vamos allá, a ver si se pasa. Vale. Le está pasando algo al planeta. Le está pasando algo al planeta, eso yo creo que es evidente. Lo hemos visto en los medios de comunicación ya de manera larga y tendida. Previo a la crisis del COVID, pues se había mediatizado bastante
el discurso de la crisis climática, pero bueno, sí, es verdad que la pandemia ahora le ha robado el protagonismo al resto de problemáticas que existen prácticamente. Pero eso no quiere decir que la crisis climática no esté ocurriendo y no sea un problema acuciante. ¿Y cómo se origina esto? ¿Cómo se origina este embrollo en el que estamos, ¿no? Esta clásica imagen del oso polar melancólico, reflexionando sobre qué va a ser cuando se derrita todo el polo del Ártico, que es una de las posibles consecuencias que podrá tener este cambio climático, pero si bien vemos esta imagen que sí, que es muy bonita y que nos sirve para decir: "Oh, sí, que los pobres osos pues se están muriendo, los pobres animales, no sé qué, el hielo se está derritiendo", pero nos falta en cierta medida comprender cuáles son los mecanismos que están teniendo lugar, ¿no? Entender el problema de una manera un poco más profunda. ¿Cómo empieza todo esto? Pues empieza, por supuesto, con la revolución industrial y principalmente a partir de la década de 1750, que es la que toman los climatólogos como referencia al hacer las mediciones y al plantear los escenarios climáticos que aparecen en los informes famosos del IPCC, del que hablaré más adelante. Entonces, en la revolución industrial, pues tiene lugar un cambio brutal para lo que es la civilización humana, ¿no? El Homo sapiens primigenio subsistía a base de los alimentos que encontraba, ¿no? Sabía aprovechar la energía de su entorno, de coger, cazar y recolectar, y ya está, y vivíamos a base de eso. Poco a poco, pues, fuimos avanzando y optimizando nuestras maneras de obtener energía del entorno, pues descubrimos el fuego, empezamos a domesticar a los animales, desarrollamos una agricultura, empezamos a cohesionar civilizaciones más grandes y a ser, pues, seres sedentarios que ya no tenían por qué ir vagando por ahí buscando comida y fuentes de alimentación y preocupándose por su subsistencia, sino que ya teníamos la capacidad de decir: "Ah, me gusta este sitio, pues me quedo a vivir aquí". ¿Qué ocurre? Si bien a lo largo de la historia del ser humano, pues hemos visto un aumento paulatino de lo que es el consumo energético, en la revolución industrial, pues hubo una explosión del desarrollo, de la complejidad de nuestras civilizaciones. Y eso, en gran parte, se produjo gracias a los combustibles fósiles, ¿no? Los combustibles fósiles, que son en parte el malo de la película del cambio climático, han sido, por otro lado, lo que nos ha llevado hasta el momento en el que estamos, hasta la realidad social e histórica que tenemos actualmente, con una sociedad muy compleja, con coches, con ordenadores, con internet, con todas las cosas y todas las maravillas que hemos creado, ¿no? Si pensamos en un ordenador o en un móvil de última generación, pues son artefactos maravillosos por un lado, no tanto por otros, pero sin duda complejos y sin duda, pues, una representación de la cantidad de cosas que hemos sido capaces de desarrollar. Y ese desarrollo, pues, ha venido en gran parte gracias al descubrimiento de los combustibles fósiles. Primero, el carbón. El carbón, pues, es el parte de combustibles vegetales, es decir, perdón, de organismos vegetales que han sufrido un proceso de transformación debido a las razones que sean, ¿no? Puede ser por una catástrofe natural, puede ser una acumulación paulatina de esos restos vegetales después en el subsuelo y con una descomposición lenta y a altas presiones, pues se forma el carbón que empezaron a usar en el Reino Unido durante las primeras décadas de la revolución industrial y que luego permitió pues desarrollar la electricidad, la máquina a vapor y etcétera, etcétera. Problemas con el carbón, pues es probablemente el combustible fósil más contaminante que tenemos actualmente, sobre todo los carbones de baja calidad. El carbón de lignito, pues es bastante contaminante, ¿no? Tenemos el tema de China actualmente, que es uno de los países más carboníferos que hay a nivel mundial y gran parte de su sistema eléctrico, pues se nutre a base del carbón. Eso no solo emite gases de efecto invernadero a la atmósfera, sino que también tiene repercusiones directas en la salud de las personas, ¿no? Por los óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno y otra serie de sustancias que producen la lluvia ácida y que afectan a nuestros pulmones. Después del carbón llegó el petróleo, em, que bueno, si bien pues supuso otra serie de ventajas, también seguía trayendo las consecuencias seguía acarreando las consecuencias que tenía también el carbón. Y en última instancia, pues llegamos a lo que es el gas natural,
que al principio era un residuo que se desechaba, que se encontraba en otros yacimientos, ¿no? En los yacimientos de petróleo, pues por ejemplo, se encontraban bolsas de gas acumuladas en la parte superior y como era muy difícil de almacenar y de aprovechar, pues simplemente se quemaba y se descartaba. Y ahora pues lo hemos empezado a emplear, ¿no? Lo utilizamos en la calefacción, lo utilizamos, en las ciudades pues tienen conductos que pasan por el subsuelo y que luego pues permiten en algunos lugares del mundo que abras una llavita y pues puedas tener un hornillo, o puedas tener tu cocinilla, puedas tener, si estás en invierno, pues que te puedas calentar gracias a ese gas natural. Y bueno, pues básicamente el nivel de prosperidad de la humanidad ha aumentado muchísimo gracias a los combustibles fósiles. O sea, lo que tenemos ahora, la cantidad de tiempo de ocio y la cantidad de comodidades que tenemos, pues en parte se lo debemos a estos avances tecnológicos que surgieron a partir de la revolución industrial, ¿no? Em, Como vemos, pues al principio, por supuesto, em, hubo desventajas en términos laborales, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Utilizando eufemismos, se produjeron revoluciones laborales, explotación, bueno, pasamos del esclavismo a una especie de esclavismo contemporáneo, en la cual pues se complejifica muchísimo el mercado y empezamos a ver a las personas como un producto, ¿no? Como una mercantilización. Y bueno, también se hacen avances sociales y conforme las personas empiezan a adquirir, tienen más poder adquisitivo, pues también empieza a sentarse el bienestar y se crean las clases medias y bueno, pues tenemos poco a poco, vamos creando la sociedad occidental tal y como la tenemos ahora. Y digo sociedad occidental y me parece importante hacer este matiz porque muchas veces hablamos de opulencia y de progreso y de riquezas, pero no hay que olvidar que hay países a los que en realidad hay regiones que todavía no han tenido una revolución industrial, en lo bueno y en lo malo, no han tenido una revolución industrial. En el caso del petróleo, que lo decía antes como dato curioso, todos hablamos de combustibles fósiles, primero combustible porque se forma a partir de la combustión de algo, es decir, de la quema de algo, y eso tiene como residuo dióxido de carbono, el CO2, el famoso CO2 que está en la atmósfera y que es el principal causante del cambio climático antropogénico, es decir, causado por el ser humano. Entonces tenemos que son combustibles, los quemamos, emiten dióxido de carbono y son fósiles porque parten de organismos que alguna vez estuvieron vivos y que por diferentes razones pues dejaron de estarlo. En el caso del petróleo, pues principalmente se suele formar, se formó en ecosistemas marinos, con blooms de fitoplancton o de plancton que desapareció, que murió, que pereció y que debido a procesos biológicos, pues de manera similar al carbón, quedó atrapado en el subsuelo y que luego fuimos capaces de sacarlo con métodos manuales o mecánicos y luego aprovecharlo mediante la combustión. O sea, la gran ventaja que tienen los combustibles fósiles para sintetizar es que son sustancias que tienen un contenido energético muy concentrado. Nos permiten obtener energía mecánica, calorífica, eléctrica de una manera relativamente fácil y tienen muchísima energía concentrada y no hace falta invertir demasiada energía en obtenerlos, ¿no? Al principio el petróleo se cogía las primeras búsquedas de yacimientos de petróleo, se hacía con personas que iban caminando por el descampado y a ver si probaban suerte y resultaba que se hacían ricos porque en el patio trasero de su casa tenía un yacimiento de petróleo. Entonces hacían así, pa, golpeaban el suelo y a lo mejor después de hacer una búsqueda relativamente exhaustiva, pues dabas con un yacimiento en el patio trasero de tu casa. ¿Qué ocurre? Conforme hemos ido agotando esos yacimientos más fáciles de obtener, hemos tenido que recurrir a yacimientos que son cada vez más complicados de encontrar. O sea, ya no solo tenemos un problema en términos medioambientales, porque tienen un cierto impacto ambiental que no solo tiene que ver con el aumento de la temperatura global, sino que también el mismo proceso de extracción y de refinamiento de los combustibles fósiles es contaminante, pero es que además nos damos cuenta de que cada vez son más escasos los combustibles fósiles. Y ya no es que sean más escasos, sino que cada vez es más caro a nivel energético y a nivel económico
extraer petróleo o extraer carbón o extraer gas natural, porque ya hemos extraído todo lo que era fácil de extraer. Entonces, si al principio, pues con un palo te daba para sacar petróleo de tu casa, ahora tenemos que hacer plataformas gigantescas que cruzan el Atlántico y hacen agujeros en el subsuelo marino a 10 kilómetros de profundidad para extraer ese petróleo y luego traerlo de vuelta a tierra y luego pues refinarlo y utilizar, dependiendo de lo que contenga el barril, pues se usan para unas cosas u otras, ¿no? El petróleo además ya no solo se usa, no ha sido solo una revolución energética, sino también una revolución para los materiales, ¿no? El plástico que está omnipresente en toda la tecnología que tenemos actualmente, en gran parte es gracias al descubrimiento y al aprovechamiento del petróleo. Pero bueno, he estado hablando de algunos términos, del dióxido de carbono, de la revolución industrial, no sé qué, pero vamos a hablar ya de lo que es, vamos a hablar del primer término clave de la crisis climática actual. Entonces, empezando por lo más bajo, gases de efecto invernadero. ¿Qué son los gases de efecto invernadero? ¿Qué es el efecto? ¿Qué es el efecto invernadero per se? Bien, los astros, conforme los astros con mayor masa son capaces de atraer, tienen una mayor capacidad gravitatoria, ¿no? Hay planetas o satélites como la Luna que prácticamente no tienen atmósfera porque no tienen una capacidad de atracción suficiente como para retener una capa de gases alrededor, pero en el caso de planetas más grandes como Júpiter, Saturno o la Tierra, sí que tenemos esa capacidad de atraer y de tener una capa de gases orbitando alrededor de nuestro planeta de manera casi permanente, ¿no? Em, la atmósfera es bastante útil. Primero, nos permite respirar, nos protege también del impacto de asteroides, de objetos celestes, de meteoritos que se desintegran al llegar a grandes velocidades hasta la superficie terrestre y nos protege de las radiaciones ionizantes del Sol. Está la famosa capa de ozono de la estratosfera con, pues, que absorbe, el ozono reacciona en la estratosfera y evita que llegue gran parte de las radiaciones ultravioletas que son dañinas para la salud hasta los seres vivos que vivimos en el planeta, ¿no? Entonces vemos que la atmósfera es excesivamente importante para la vida, pero además tiene otra función, ¿no? Que es la función termorreguladora, la función de toda la radiación que nos llega del Sol se perdería si no existiese el efecto invernadero, porque el Sol está emitiendo radiación de manera permanente, ¿no? La Tierra está orbitando alrededor del Sol y toda esa luz solar que nos llega, si no tuviésemos una atmósfera, pues rebotaría contra la superficie y se perdería para siempre en el espacio. Entonces tendríamos por el día, en caso de que no tuviésemos atmósfera, un planeta inhóspito donde haría muchísimo calor y estaríamos bombardeados por radiación ionizante y nos moriríamos de cáncer, además de no poder respirar, evidentemente. Y luego por la noche, pues tendríamos un planeta congelado en el cual haría muchísimo frío y, por supuesto, la vida no existiría tal y como la conocemos. Así que esa capacidad termorreguladora de atrapar la temperatura de la atmósfera es positiva y es un fenómeno natural que permite que exista la vida en la Tierra tal y como la conocemos. La atmósfera se compone principalmente de oxígeno en un 21% y de nitrógeno en un 77% aproximadamente. Estos gases son relativamente simples, entonces no reaccionan con la radiación solar y pues hacen como una especie de túnel que deja pasar la radiación sin interactuar demasiado con ella. ¿Qué pasa? Hay moléculas más complejas como el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, los óxidos nitrosos, los clorofluorocarbonos que aparecen en la presentación, que sí que, que tienen una alta capacidad calórica. Son capaces de absorber ya no solo la radiación solar, sino la radiación infrarroja que refleja el planeta Tierra, ¿no? Porque nosotros recibimos la radiación del Sol y la Tierra emite radiación infrarroja, que es ese calor que nosotros percibimos. Si no tuviésemos esas moléculas complejas, no habría efecto invernadero y ese calor se perdería para siempre en el espacio. Aproximadamente un tercio de la radiación solar que nos llega rebota en la atmósfera por el efecto albedo, por las nubes, por las superficies claras y se pierde en el espacio directamente. 2/3 llegan a la superficie y luego de esos 2/3 pues hay un porcentaje que es absorbido y otro pues que es nuevamente reflejado y que se pierde en el espacio para siempre. ¿Qué ocurre? Si bien el vapor de agua tiene su propio ciclo natural,
El vapor de agua es el gas de efecto invernadero más abundante y el más importante, ¿no? En términos absolutos, es el que más efecto invernadero produce. Tiene su propio ciclo natural, que es lo que iba a decir, es decir, el ciclo del agua que conocemos todos, ¿no? Hace calor, entonces el agua se evapora de los ríos, los lagos, los canales o de donde sea, va hacia la atmósfera, luego se condensa, precipita y se renueva el ciclo otra vez. También tenemos el dióxido de carbono, que es el segundo gas de efecto invernadero en importancia. ¿Qué ocurre con el dióxido de carbono? También tiene su ciclo natural, ¿no? Los seres vivos realizamos la respiración celular, emitimos dióxido de carbono a la atmósfera, también por causas naturales, por otras causas naturales, como pueden ser los incendios forestales, mediante la combustión se emite dióxido de carbono que va hacia la atmósfera, y luego las plantas, los organismos fotosintéticos, absorben ese dióxido de carbono y lo utilizan para generar energía y para crear tejidos, ¿no? Que generan, eh, mediante procesos biológicos, que no voy a explicar porque si no el vídeo se me haría eterno, pero pues generan los tejidos y pues pueden seguir viviendo, ¿no? Hay un equilibrio biológico casi perfecto, y digo casi perfecto porque vemos que últimamente lo estamos perturbando, entre seres vivos fotosintéticos y seres vivos heterótrofos que nos aprovechamos de la actividad de la fotosíntesis. ¿Qué pasa? Los combustibles fósiles son básicamente es carbono que ha sido absorbido por organismos fotosintéticos hace millones de años y que nosotros al quemarlo lo estamos liberando a la atmósfera. Estamos rompiendo el ciclo natural del carbono, porque esos son tejidos que ya habían utilizado los seres vivos anteriormente, una vez murieron, se quedaron atrapados en el subsuelo y pues era carbono que ya había sido eliminado de la atmósfera. ¿Qué pasa? Hemos extraído ese carbono por todas las ventajas que nos proporcionaba, por esa revolución industrial que explicaba antes, y lo estamos liberando a la atmósfera en cantidades ingentes, en cantidades enormes. Entonces, ahora todo ese carbono que estaba contenido y que tiene un efecto calórico importante, estamos liberándolo de nuevo y estamos añadiéndolo al dióxido de carbono que existe en un ciclo cerrado, relativamente cerrado, en la atmósfera. Y eso está produciendo un calentamiento global. Em, y ahora, cuando hablo de calentamiento global, quiero insistir en que hablo de una media, un aumento de la media de la temperatura global, que no quiere decir que la temperatura aumente de la misma manera en todos los lugares del mundo, e incluso hay lugares en los que en determinadas estaciones puede ser que la temperatura oscile, ¿no? Que baje, por ejemplo, hemos visto que en Estados Unidos hemos tenido algunos inviernos excesivamente fríos, ¿no? Anormalmente fríos, y eso pues tiene que ver con ciertos mecanismos de retroalimentación. Entonces, ahora voy a dejar de compartir, a ver, sí, vale, y tengo por aquí al planeta, que probablemente se vea borroso, porque no tengo una cámara demasiado buena, pero bueno, el caso. Hemos hablado de efecto invernadero que permite que exista la vida en la Tierra y hemos hablado de calentamiento global. Entonces, ese calentamiento global está haciendo que las temperaturas aumenten de manera generalizada en todo el globo, en todo el planeta Tierra. Problema. Y matices importantes, sobre todo, no problema, matices importantes a tener en cuenta. La temperatura no aumenta de manera estacionaria en todas partes. Hay que diferenciar entre tiempo atmosférico y clima. El tiempo atmosférico es una medida meteorológica determinada, ¿no? Es decir, ahora hace frío, ahora hace calor, puntualmente pues llueve, mañana pues nieva, lo que sea, ¿no? Entonces, esa medida concreta, puntual del tiempo es lo que denominamos tiempo atmosférico. El clima es una media de ese tiempo atmosférico y es más difícil de percibir a escala humana, ¿no? Para eso existen las mediciones meteorológicas y los registros que nos permiten decir, pues mira, a lo largo de estos últimos 10 años hemos visto que el clima de una determinada región, pues ha sufrido unas variaciones, han reducido sus precipitaciones, se han reducido, la temperatura ha bajado o aumentado o lo que sea.
Y esto es importante porque muchas veces pues tenemos este fenómeno que está diciendo, que es, de repente en Estados Unidos pues tenemos inviernos muchísimo más fríos de los que solíamos tener y vemos que las temperaturas pues han bajado extraordinariamente y entonces sale un presidente con un tupé así y dice, es que, ¿dónde está el calentamiento global? ¿Dónde está el cambio climático? Si es que no existe, si es que hace un montón de frío. Y precisamente la ironía es que eso es una evidencia de ese cambio climático que estábamos mencionando, ¿no? Porque cuando hablamos de calentamiento global, estamos hablando de un fenómeno que afecta a otra serie de fenómenos naturales. Es decir, no solo estamos produciendo un aumento de la temperatura, ese aumento de la temperatura afecta a otra serie de fenómenos naturales que tienen lugar en el planeta Tierra. Por ejemplo, está el vórtice polar ártico, que es una corriente de aire de manera simplificada que está orbitando por aquí en el polo norte y hay algunos estudios que sugieren que ese vórtice polar se está debilitando debido al aumento de la temperatura y a las corrientes oceánicas y a una serie de causas que están haciendo que no se quede en esa zona, sino que se extienda, ¿no? Que forme una elipse y que de manera puntual, pues pueda extenderse y en el caso de las heladas estas famosas de Estados Unidos, pues llegue a ciertas regiones a las que antes no llegaba, ¿no? Y este vórtice polar se asocia con un clima mucho más frío. Entonces tenemos que de repente en Estados Unidos, paradójicamente, si bien está subiendo la temperatura a nivel global, pues la temperatura puede estar bajando, ¿no? Entonces tenemos un fenómeno mucho más complejo, que no, ya vemos que lo que nos dicen en los medios de comunicación es la temperatura está aumentando, sí, pero no de manera igual en todo el planeta y no en todas las regiones. Y no ni siquiera a lo largo de todo el año, ¿no? Que a lo mejor estás a menos 40 grados durante un mes en Miami, por decir una región, o en Canadá, tienes una media en invierno de menos 40 grados y después a final de año pues tienes veranos en los que se alcanzan los 50 grados y hay sequías inmensas y bueno, pues se disparata el clima. O sea, la conclusión es que durante los últimos 10.000 años de historia humana, hemos tenido un clima relativamente estable que nos ha permitido desarrollarnos como especie y ya no solo hablamos de combustibles fósiles, sino que hablamos que el clima, la bonanza climática nos ha permitido prosperar y ahora de repente en muy poco tiempo estamos perturbando esa bonanza. Y si esa bonanza nos ha permitido desarrollarnos como especie y tener el nivel de prosperidad que tenemos ahora, pues también tenemos que preocuparnos si vemos que estamos causando perturbaciones graves en el sistema climático en el corto plazo ya. Porque en el corto plazo hablo de años, porque además debido a los mecanismos de retroalimentación, vemos que las temperaturas cada vez suben más rápido. Y cuando hablo de mecanismos de retroalimentación, hablo de fenómenos naturales que ya existían en el planeta y que tenían su función y que funcionaban de una determinada manera y que se han visto perturbados por la acción humana. Por ejemplo, decía antes que el vapor de agua es el gas de efecto invernadero más abundante y el que más acción tiene en términos absolutos. En el Ecuador, ¿no? Esta zona de aquí, que está recibiendo durante todo el año gran parte de la radiación solar, ¿no? Si este es el sol, pues está irradiando en esta zona casi de manera directa. Entonces tenemos un clima en los trópicos mucho más cálido que en las latitudes superiores e inferiores y eso produce una tasa de evaporación bastante alta, ¿no? Es decir, tenemos un montón de vapor de agua en esta zona del planeta, en la zona ecuatorial, porque está recibiendo calor todo el tiempo y entonces tenemos un porcentaje de evapotranspiración muy alto y tenemos un montón de humedad en el aire. ¿Qué pasa? Metemos dióxido de carbono, entonces, o sea, que ya está presente, ¿no? Pero aumentamos la concentración de dióxido de carbono. Entonces, aumenta un poquito más la temperatura. Puede ser que en el océano, en el Ecuador, se note un poquito más el aumento de la temperatura, ¿no? Que digas, pues la temperatura ha subido 0,9 grados, 0,8, lo que sea, la cantidad que sea. Pero de repente, cuando vamos hacia las mediciones a nivel global, vemos que en el Ártico la temperatura ha subido 4, 5, 6 grados. ¿Cómo puede ser? Si, ¿Cómo puede ser que si aquí está aumentando, pero no tanto, cómo puede ser que arriba esté aumentando de esa manera tan drástica?
Y es que, como decía, si aquí tenemos un montón de vapor de agua, si subimos un poco más la temperatura, ya la cantidad de humedad relativa en el aire está casi en un punto de saturación. Es decir, metemos un poco más de vapor de agua y lo que pasa es que llueve, entonces precipita. Pues no va a afectar demasiado que el dióxido de carbono a las concentraciones de humedad en el aire. ¿Qué pasa en latitudes superiores, donde las temperaturas son generalmente más frías? Si aumentamos un poco la temperatura debido a que le estamos añadiendo dióxido de carbono, se evapora más agua. Si se evapora más agua, que es un gas de efecto invernadero, absorbe todavía más radiación calórica, absorbe todavía más calor. Entonces se evapora más agua. Y si se evapora más agua, pues se absorbe más calor. Y si se absorbe más calor, pues se evapora más agua. Y así. Tenemos ya el primer ciclo de retroalimentación positiva. Em, Otro ciclo de retroalimentación positiva, ¿no? En los polos, tenemos los polos. El hielo mismo de los polos, la nieve, el efecto albedo. El efecto albedo es lo contrario del efecto invernadero, de manera simplificada. Es eso de en verano ponte una camiseta clara y no te pongas una camiseta oscura, porque si te pones una camiseta oscura te vas a asar de calor. Porque las superficies oscuras son mucho más eficaces a la hora de absorber radiación que las superficies claras, que reflejan casi que la totalidad de la radiación solar que absorben. Entonces tenemos que en el Polo Norte hay una masa de hielo prácticamente permanente, que permanece ahí durante casi todo el año y que refleja la radiación solar conforme ésta llega, ¿no? Entonces, pues si la radiación solar llega, el albedo hace así, puff, y lo refleja, puff, lo refleja y se pierde en el espacio. Y entonces, pues, esto es un mecanismo que contribuye a contrarrestar el efecto invernadero, la retención de calor del efecto invernadero, que también es un fenómeno que producen las nubes, ¿no? Y las nubes, por ejemplo, se está estudiando cómo va a afectar los cambios que se están produciendo en la formación de nubes al clima. Pero en el caso del hielo, lo que estamos viendo es que como la temperatura está aumentando, se está fundiendo más hielo del Polo Norte. Y si se funde más hielo, en la radiación solar, en vez de incidir en esa superficie clara, está incidiendo en la superficie oscura del océano. Y si el océano se calienta, se funde el hielo más rápidamente. Y si el hielo se funde, menos albedo hay y más radiación que incide en el océano, más se calienta el océano, más se funde, y tenemos otra vez otro fenómeno de retroalimentación positiva. Otro, otro fenómeno de retroalimentación positiva. La estepa siberiana, toda la zona norte, en Canadá también, en Groenlandia tenemos lo que se llama el permafrost, que es una capa de suelo que está congelada durante todo el año. Ese permafrost se cree que debajo de ese permafrost y sobre todo en Siberia hay cantidades muy grandes de metano. El metano es un gas de efecto invernadero mucho más potente que el dióxido de carbono. Dura menos tiempo en la atmósfera, pero en el corto plazo tiene una repercusión gigantesca. Entonces, si se derrite ese permafrost, se cree que se pueden liberar cantidades enormes de ese metano a la atmósfera, con lo cual el efecto invernadero aumentaría muchísimo más. Y si aumenta más el efecto invernadero, más se derrite el permafrost y más metano se libera y y así hasta el infinito. Em, entonces vemos que hay un montón de mecanismos excesivamente complejos que están teniendo lugar en el planeta y que se retroalimentan entre ellos. Y esa es la razón por la cual en las últimas décadas la temperatura no ha aumentado, o sea, no ha aumentado al mismo ritmo, sino que vemos que si al principio de las mediciones, pues la temperatura así, así, la curva, de repente está siendo así y está aumentando cada vez más rápido, porque el efecto albedo ya no nos está respaldando tanto. El efecto del permafrost, pues son fenómenos que se están acelerando, ¿no? Que son efectos de retroalimentación que se están incrementando y que están haciendo que las mediciones se disparen, que las concentraciones de dióxido de carbono aumenten cada vez más deprisa y que la temperatura suba cada vez más deprisa. Entonces, vuelvo a la presentación. Dejo el planeta por aquí. Vale.
Después de ver todo esto, tenemos que tenemos un problema. Tenemos un problema en el planeta y ya no solo a nivel de calentamiento global, sino cambio climático. ¿Por qué hablamos de cambio climático? Y es importante distinguir calentamiento global de cambio climático. Porque el calentamiento, pues como decía, no, los cambios antropogénicos, es decir, producidos por el ser humano en el medio ambiente, no solo tienen que ver con la temperatura, sino con todos estos fenómenos terrestres muy complejos. Em, Cuestiones que van a, o sea, cómo aumenta ese incremento de la temperatura al clima global, pues tenemos el caso el incremento de las olas de calor extremas, la gravedad, pues cada vez, o sea, incendios cada vez más graves y más grandes. Tenemos también que las precipitaciones, de manera general, si bien van a aumentar, también se van a distribuir, es decir, en zonas donde antes no había precipitaciones, pues de repente tenemos precipitaciones muy intensas, o donde antes pues había inundaciones de manera regular, pues ahora de repente vemos que esas precipitaciones no están ahí, o que se intensifican, o que se concentran en una época determinada del año y que luego en verano pues no tenemos nada de lluvia. También tenemos el régimen de los vientos, en las tormentas tropicales que, por ejemplo, en el caso de España, pues a lo mejor se puede debilitar el ciclón de Azores y entonces pues a lo mejor la trayectoria de algunos ciclones tropicales pueden afectar a España y puede afectar en concreto a Canarias, que es donde vivo yo. Em, y esto pues son un montón de fenómenos climáticos que, como decía, no tienen que ver solo con la temperatura, sino con el clima en general. Como existen estos fenómenos de retroalimentación y como cada vez las consecuencias con cada centésima de grado que le estamos añadiendo de aumento con respecto a niveles preindustriales, tenemos consecuencias pues mucho peores, pues se está hablando de la distinción entre dos umbrales, ¿no? El umbral de 1,5 grados de aumento con respecto a niveles preindustriales y 2 grados de aumento con respecto a niveles preindustriales. Esto se trató en 2015 en el Acuerdo de París, ratificado en noviembre de 2016, si no recuerdo mal. Y el Acuerdo de París, pues, habla de muchísimas cosas, pero lo más importante, lo más famoso, lo que más se ha quedado en la historia por este acuerdo es que los países se comprometían en cierta forma a realizar todos los esfuerzos necesarios para que la temperatura estuviese muy por debajo de los 2 grados centígrados, ¿no? Con respecto a niveles preindustriales, a esos 1700, a ese año, a esa década de 1750 que decía antes. Em, ¿Qué pasa? Hay una gran diferencia entre el umbral de 1,5 grados y 2 grados centígrados, porque vemos que si bien en una cierta zona, por poner un ejemplo, teníamos que el agua no se evaporaba, si de repente le añadimos 0,1 grados más, pues ahora de repente estamos contando con un efecto invernadero añadido por el vapor de agua o con el derretimiento del permafrost o directamente con la extinción de especies que no son capaces de soportar ese aumento que si bien nos puede parecer irrisorio de 0,1 grados, pues no son capaces de soportarlo y se extinguen o tienen que migrar hacia otras zonas. Vemos que los climas están cambiando, que las zonas subtropicales se están tropicalizando, que tenemos climas más extremos, ¿no? Ya no es que la Tierra se esté calentando, sino que tenemos inviernos más fríos en algunos lugares, mucho más fríos, y luego veranos mucho más calurosos. Entonces tenemos que evitar incrementar ese umbral de diferencia con respecto a niveles preindustriales. Y por eso es muy importante que no solo nos comprometamos a los 2 grados centígrados, a evitar que la temperatura aumente más de 2 grados, sino hacer posible quedarnos en 1,5 grados de aquí a 2030. A ver, lo ideal sería ni llegar hasta ahí, quedarnos donde estamos. Pero bueno, em, ya la temperatura ha aumentado de manera considerable y vemos que probablemente al ritmo actual de emisiones la temperatura seguirá aumentando en las próximas décadas, ¿no? Oh, Soluciones, ¿no? Que se proponen en el Acuerdo de París y en otra serie de acuerdos. Bueno, antes de eso,
que se me olvidó decirlo, importante. Cuando hablamos del Acuerdo de París, hablamos de una COP, hablamos de un acuerdo que tuvo lugar en una COP, que son las conferencias de las partes, que de manera simplificada son reuniones que tienen lugar en algunos lugares del planeta, que se hacen todos los años, salvando el año de la famosa pandemia del COVID, pues de resto se han ido haciendo todos los años y en esas reuniones, desde que se ha visto que el cambio climático es un problema real, que lo estamos produciendo las personas y que tenemos que actuar, pues los países intentan, las partes, se denominan partes, las distintas partes, intentan ponerse de acuerdo en qué medidas van a tomar para combatir la crisis climática y evitar todas estas consecuencias que va a tener la crisis climática en el clima global. Ujú. Ya vemos que en la década de 2011-2020 la temperatura ha aumentado 1,09 grados de media. Y esa temperatura no ha aumentado de manera igual en todas las partes del planeta, sino que ha aumentado más en la superficie terrestre, tierra adentro, que en el océano. El océano se está calentando a un ritmo mucho más lento. Pero ese calentamiento ocurre de manera mucho más rápida en el Ártico, ¿no? En el Polo Norte, por eso que estaba diciendo anteriormente, por esos efectos de retroalimentación positiva. Entonces, en el Ártico la temperatura aumenta a un ritmo 3 veces mayor que en el resto del planeta. Y hemos visto que en algunas zonas tropicales del interior del continente, pues también la temperatura está aumentando mucho más. Los países ricos son los que tienen mayor capacidad de adaptación a las consecuencias del cambio climático y al mismo tiempo son los más responsables en términos de emisiones, puesto que, bueno, pues la revolución industrial empezó en la Unión, en la antigua Europa, y de manera histórica, pues hemos ido acumulando una cierta responsabilidad de emisiones para con el resto de países que no han podido experimentar ese desarrollo extraordinario que han sufrido los países desarrollados y bueno, pues evidentemente hay unos conflictos de intereses bastante grandes en estas conferencias de las partes y normalmente pues suelen terminar con, con unas ambiciones reducidas, ¿no? Empezamos siempre el ámbito científico, los ecologistas, estamos mirando estas reuniones como, "Oh, bueno, a ver, a lo mejor se hace algo", pero siempre pues, nos encontramos con que los acuerdos finales, los documentos que se redactan al final son mucho menos ambiciosos de las expectativas que teníamos al principio. ¿Por qué? Pues simplemente porque hay países a los que les sale rentable no dejar de realizar emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Los países pobres, tenemos el caso de Vanuatu, que se va a ver un país que prácticamente nadie no conoce, ¿no? En el Pacífico perdido, unas islitas pequeñitas que se van a ver muy afectadas por el aumento del nivel del mar, pero claro, pues esas islas tienen un impacto en la economía mundial bastante reducido y a la hora de llegar a estas conferencias de las partes, pues no tienen tampoco no se les toma demasiado en serio, ¿no? Tenemos el caso de China, principal industria a nivel mundial, con una economía pues bastante carbonífera en el sector eléctrico. Tenemos el caso de Estados Unidos, tenemos el caso de la Unión Europea, de Brasil, de otras superpotencias contaminantes, de Arabia Saudita, que por el modo de vida que tienen, pues evidentemente no les sale rentable tomar acuerdos demasiado ambiciosos. Entonces estamos en un contexto geopolítico muy complejo. Y es que la crisis climática fundamentalmente es un problema social, de cómo estamos viviendo las sociedades y de cómo nos organizamos en tanto que seres humanos. Vale, ahora sí. Soluciones. ¿Qué soluciones tenemos para combatir esta crisis climática? Evidentemente, las energías renovables, ¿no? Si bien es cierto que hay otros sectores que son causantes de las emisiones de gases de efecto invernadero, tenemos que el sector energético, el de producción de energía, es uno de los principales responsables de la mayor parte de emisiones. Luego está la industria, el cambio de uso de suelo, el transporte, que también emiten gases de efecto invernadero, pero bueno, hay que empezar por algo. Y el sector energético es probablemente el sector por el que tengamos que empezar y el más importante. Entonces, lo que tenemos que hacer es abandonar los combustibles fósiles, si sabemos que es el problema, y hacer una transición hacia energías renovables. ¿Por qué se llaman renovables? Porque no se agotan en un tiempo a escala humana. Es decir, tenemos el sol,
que, bueno, pues no, a lo mejor no lo tenemos por la noche, pero luego al día siguiente lo tenemos. Es decir, a escala humana es relativamente infinito. El viento lo mismo, a veces pues deja de soplar, pero lo tenemos ahí. Luego también tenemos la energía hidroeléctrica, la geotermia, la mareomotriz, tenemos otras fuentes energéticas renovables que están todavía en desarrollo, pero principalmente la revolución verde que estamos teniendo actualmente se basa en la fotovoltaica y en el viento, en los molinos eólicos. ¿Qué ocurre? Si bien es cierto que son infinitas a escala humana y que también no son contaminantes, ¿no? Porque el sol y el viento, pues, son cosas que existen de manera natural, entonces no contaminan la naturaleza. Si la energía, renovable es infinita y renovable, la infraestructura que necesitamos para aprovechar esa energía no lo es tanto, ¿no? En el caso de las placas fotovoltaicas, una vez le pregunté a alguien en una conferencia cómo se fabricaban las placas fotovoltaicas y me dijo que de manera sencilla, pues tú coges silicio, así, coges arena, la juntas y ¡paf! Tienes una placa solar, ¿no? Y digo, guau, pues, ¿será que soy ingeniero y no lo sabía? Pues no, hace falta acero, hacen falta minerales críticos, es decir, minerales que están en concentraciones bajas o que son estratégicos, que están en zonas concentradas del planeta y que pueden estar sujetos a conflictos geopolíticos entre países. Y en concreto, con el caso de las energías renovables y de la tecnología en general, pues necesitamos de grandes cantidades de tierras raras. ¿Qué son las tierras raras? Son, si no recuerdo mal 27 elementos de la tabla periódica que, si no son escasos per se, sí que no están en las concentraciones lo suficientemente altas como para que resulte rentable su extracción, tanto económicamente como energéticamente, ¿no? Hay algunos lugares del mundo donde sí que hay concentraciones altas de tierras raras. En concreto, tenemos China. China es el principal exportador de tierras raras a nivel mundial. Más del 90% de las tierras raras que consumimos a nivel global proceden de China. Y eso ya solo pensándolo en el plano político, en el plano estratégico, plantea ciertos problemas, ¿no? De independencia. Si un día China le da por cerrar el grifo al resto de países, pues nos damos cuenta que nos quedamos sin tecnología y nos quedamos sin la tecnología renovable que tan urgentemente necesitamos para realizar la transición. Pero bueno, en definitiva, es lo que tenemos que hacer, ¿no? Aquí tenemos Acciona, que es una empresa que invierte en el sector renovable y que dice, nosotros buscamos un desarrollo sostenible, ¿no? Hablamos de desarrollo sostenible, tenemos en cuenta que queremos mantener el nivel de vida que hemos seguido llevando a lo largo de las últimas décadas sin cambiarlo demasiado, pero esperando a que sea la tecnología la que nos haga ese trabajo, en realidad. Es decir, tanto la Unión Europea como la mayoría de regiones que están apostando por una transición verde, sostenible, hablan sobre todo de eficiencia energética, de un desacoplamiento absoluto, que el desacoplamiento absoluto, de manera sintetizada, habla de que reduciremos tanto, o sea, aumentaremos tanto la eficiencia de nuestra tecnología que de manera absoluta reduciremos el impacto que tenemos en el medio ambiente, ¿no? Y eso es algo que todavía no se ha visto. Es decir, toda acción que llevemos a cabo en el medio ambiente va a tener una serie de repercusiones a nivel global. Tenemos el caso de China, que estaba mencionando antes. China, lo vemos últimamente como el malo de la película, el que más contamina, el que tiene más carbón, el que produce la lluvia ácida, que le roba también los recursos hídricos a otros países, que si no sé qué, que China es muy malo. Y en Occidente, pues somos muy verdes y somos un ejemplo a seguir. Que en parte, pues puede ser verdad, y es verdad que somos pioneros y que estamos desarrollando, pues, leyes y una serie de regulaciones que son pioneras a nivel mundial, pero también es cierto que gran parte de esa reducción de las emisiones que tenemos está asociada a un traslado de la actividad productiva.
¿Qué quiero decir con esto? Que gran parte de las cosas que fabricábamos anteriormente en Occidente ahora se están fabricando en China. Es decir, ahora no emitimos, no contaminamos aquí, no fabricamos aquí, sino que contaminamos al otro lado del mundo y luego importamos esos productos con el coste asociado en transporte que eso tiene. Así que cuando hablamos de crisis climática y de soluciones, no podemos pensar a nivel individual, sino que tenemos que pensar a nivel global. De nada sirve que un solo país quiera cambiar el mundo él solo si el resto de países, y sobre todo los que más contaminan, no toman acciones radicales. Y el otro problema que existe es que si no existe un consenso a la hora de hacer esa transición verde, em, puede presentar ciertas desventajas para algunas naciones, ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero dejar de extraer uranio en Níger, hablamos de Francia, ¿no? Francia es uno de los países más nuclearizados del mundo. Y dice, pues bueno, pues socialmente y ambientalmente, pues no me parece ético seguir extrayendo a cielo abierto uranio en Níger, en Agadez, en el desierto, pues entonces voy a dejar de hacerlo, pues eso no quiere decir que hay otros países que no vayan y se aprovechen de esa situación. Tenemos por eso que crear tratados que sean ambiciosos para todo el mundo, que nos aseguremos de que todas las naciones lo van a cumplir de manera uniforme, porque si no, no podemos hacer la guerra nosotros solos, porque al final pues no, nos vamos a comer, nos vamos a comer a nosotros mismos. Entonces, estas imágenes, ¿no? En concreto, estas dos que aparecen a la derecha, minería y contaminación por vertidos tóxicos. Las energías renovables son dependientes de los combustibles fósiles, son petrodependientes, porque primero necesitamos de maquinaria pesada de industria y de realizar pues, procesos mineros para poder extraer esas tierras raras y esos minerales que nos van a servir para crear esa infraestructura renovable. Luego además tenemos que transportarlo a otro lugar del mundo, necesitamos de procesos industriales complejos para poner todos esos componentes en cantidades infinitesimales en una placa fotovoltaica, y todos esos procesos complejos pues también tienen un coste de contaminación asociado, ¿no? El hecho de que China sea la fábrica del mundo, pues también tiene que ver con, por ejemplo, que tenga regulaciones medioambientales y sociales más laxas que en otros lugares del mundo, ¿no? Así que tenemos que hacer una transición a renovables, pero tenemos que tener en cuenta que no están desprovistas de contaminación y de impacto medioambiental. Toda esta serie de impactos, ya no solo en el sector renovable, sino ahora pasamos a las imágenes que están a la izquierda, ¿no? El tema de la sobrepesca, el tema de la deforestación, la caza furtiva, la contaminación del subsuelo, el vertido de aguas residuales a los mares, el desgaste de la tierra, el aumento de la acidez de los océanos, todas estas cosas que no tienen que ver directamente con el aumento de la temperatura global ni con el clima, pues los científicos un día dijeron, tenemos que llamar a esto de alguna manera, ¿no? Entonces yo me los imagino reunidos en una mesa diciendo, sí, pero es que tenemos todos estos problemas y tenemos que cuantificar también todos estos problemas e incluirlos de alguna manera en estos tratados internacionales y en estos acuerdos internacionales que se quieren realizar, porque es que no podemos hablar solo de clima, tenemos que hablar de todo. Y entonces se creó el concepto de cambio global. Entonces, cuando hablamos de cambio global, ¿no? Tenemos efecto invernadero, calentamiento global, cambio climático y cambio global. Si vamos de lo más específico a lo más general, calentamiento global hace referencia a un calentamiento generalizado de la de la Tierra, el cambio climático a un desbarajuste del clima terrestre, ¿no? Cada vez tenemos climas más extremos, más impredecibles, y el cambio global, que ya no solo hace referencia al clima, sino a extinción de especies y a todos los procesos de destrucción ecosistémica que estamos llevando a cabo los seres humanos. Conclusión de este apartado, tenemos un problema, tenemos que hacer una transición hacia energías renovables, pero tenemos que cuestionar el concepto de crecimiento infinito. Sí o sí, o sea, cuando hablamos de quizás podríamos rediseñar el concepto de crecimiento tal y como lo tenemos visto actualmente, ¿no? Crear una especie de crecimiento virtual, crecimiento
yo que sé, que haya una inflación imaginaria en la economía o que nos desarrollemos como personas o que creemos otro tipo de economía más social, más centrada en los cuidados, más centrada en otra serie de cosas, que crezcamos a nivel social, a nivel cultural y de otros ámbitos, pero em, no en términos de PIB, ¿no? De Producto Interior Bruto Canónico, que es lo que estamos utilizando a día de hoy para medir la salud que tiene una economía, ¿no? Es verdad que existen otros indicadores, por ejemplo, em, en Nueva Zelanda hay un indicador que es el bienestar. A ver, indicador. Bueno, ahora mismo no recuerdo cómo se llama, pero sé que hay países como Nueva Zelanda que utilizan indicadores que toman en cuenta factores ambientales y sociales para hablar del desarrollo de ese país y no solo tienen en cuenta el PIB. Porque claro, la transición verde que queremos llevar ahora, pues la basamos en la eficiencia energética, la basamos en la eficiencia tecnológica y esperamos revertir todo el impacto ambiental, ¿no? Diciendo que podemos crecer infinitamente, pero que no vamos a tener ningún impacto en los ecosistemas. Y bien, si bien está bien teorizar sobre eso y esperar a que venga algún genio o alguna maravilla tecnológica que no hayamos descubierto que nos vaya a salvar de esta situación tan peliaguda en la que estamos, deberíamos no esperar por un milagro, sino asumir que a día de hoy todo crecimiento que hagamos ha llevado asociado, el crecimiento canónico per se, ha llevado asociado un impacto negativo en los ecosistemas, un incremento del consumo energético. Y si seguimos incrementando ese consumo, vamos a seguir incrementando las consecuencias que estamos teniendo en el planeta y siguiendo emitiendo gases de efecto invernadero y la temperatura seguirá aumentando y toda esta serie de problemas que tenemos actualmente. Por supuesto, estamos en una situación complicada y es un problema y tenemos que rediseñar nuestra economía y nuestra sociedad, pero también hemos sido capaces de ir a la luna, hemos sido capaces de diseñar transistores casi a un nivel molecular, de desarrollar ordenadores superpotentes que si se lo enseñamos a alguien de hace un siglo, pues pensaría que es brujería y en definitiva somos los mayores resolutores de problemas que han caminado sobre la Tierra. Si podemos resolver todos esos problemas tecnológicos, ¿por qué no podemos resolver el problema de cómo rediseñar nuestra sociedad para evitar un posible colapso en el futuro? Y ahora, después de todo esto, pues voy a relajarme ya, porque he hablado mucho, y vamos a pasar a esto, ¿no? En esta imagen hay un punto que probablemente algunas personas ya sepan de qué imagen se trata, ¿no? Ese punto de ahí, y ese punto de ahí es el planeta Tierra, ¿no? Si nos acercamos un poco más, pues se ve, ¿no? La belleza del planeta flotando ahí en mitad del espacio, que al final somos eso, una bola de agua y- y piedra flotando en el universo. Y si nos acercamos un poco más, pues tenemos España, y si nos acercamos un poquito más, pues tenemos Canarias, que es donde vivo yo. Entonces, trasladando esto un poco al nivel más local. ¿Cómo va a afectar el cambio climático a Canarias? ¿Qué es lo que está ocurriendo en casa? Porque claro, estoy hablando de un montón de cosas grandilocuentes que luego, cuando lo trasladamos a lo local, ¿qué más da que una ciudad concreta o que en este caso un archipiélago concreto haga cambios sin precedentes en su modo de vida y de repente se vuelvan al archipiélago más sostenible del mundo, si eso no va a tener prácticamente que ninguna repercusión a nivel global, ¿no? Em, entonces, ¿qué está pasando en casa? ¿Qué está ocurriendo en Canarias? Tenemos Tenerife, que es donde vivo yo, como ya he dicho varias veces, y lo que ocurre es que muchas veces no tenemos ese impulso para realizar los cambios necesarios, ¿no? O sea, pensamos a nivel de, bueno, pues somos un territorio muy pequeño con una huella ecológica y muy, muy, muy pequeña si nos comparamos con otros países o con otras regiones del mundo. Entonces, ¿qué más da lo que hagamos aquí? Pues para eso seguimos viviendo como estamos viviendo ahora. Entonces, no tenemos que hablar en términos de cambio climático cuando hablamos de la transición que tenemos que llevar a nivel local. Tenemos que hablar de cambio global. Y, y combatir el cambio global localmente sí que tiene beneficios inmediatos. No solo
con precipitaciones y olas de calor y estas cosas que, como dije antes, requieren de un consenso global, sino que ya si empezamos a modificar nuestro modo de vida, nuestras sociedades a nivel local, pues podemos empezar a ver las repercusiones, ¿no? Los beneficios que eso tiene. Entonces, vamos a ver algo bonito, ¿no? Vamos a ver unas cuantas fotos maravillosas de algunas de las cosas que nos podemos encontrar en Canarias. Estos son cachalotes. Bueno, estos son unas fotografías sacadas por un apneísta famoso llamado, por un apneísta famoso y su mujer, Guillaume Nery, antiguo campeón de apnea. Y bueno, pues estos son cachalotes. En Canarias tenemos la zona SEC, zona de especial conservación de cetáceos, la primera zona de especial conservación de cetáceos declarada a nivel de la Unión Europea. Si hay 90 y pico especies de cetáceos a nivel mundial, en Canarias podemos encontrarnos con una treintena de estas especies, ¿no? Son riquezas que tenemos en nuestros ecosistemas a nivel local y que no solo son ricas porque son bonitas, sino que tienen repercusiones, o sea, sino que tienen un rol importante en la salud de nuestros ecosistemas. Por ejemplo, en el caso de los cetáceos, fertilizan los océanos, controlan otras especies marinas, con lo cual pues influyen de manera casi directa en la pesca y en las capturas que realizamos. Bueno, pues son especies extremadamente importantes, ¿no? Tenemos también las playas que las vemos y parece que no tienen pues, un espacio bonito al que podemos ir y relajarnos y pasar un buen día, pero luego si nos fijamos un poco mejor, si nos adentramos más en los ecosistemas costeros, pues vemos que hay una serie de organismos que están contribuyendo a mejorar nuestra vida sin que nosotros no lo sepamos, ¿no? Esto es un Glaucus atlanticus devorando una porpita porpita. El Glaucus atlanticus que ha salido, el dragón azul, alguna vez en los medios de comunicación diciendo, ay, Dios mío, esta especie tan venenosa que va a acabar con todos nosotros, si la tocas te mueres 3 veces. Pues no, en realidad es un animal del tamaño de la uña de una persona casi, es súper pequeño y se alimenta de medusas, se alimenta de colonias urticantes, ¿no? Como el botón azul, la porpita porpita que tiene al lado, y evidentemente tiene un efecto positivo en nuestra vida. Pues son como el caso de las tortugas, ¿no? Son especies que tenemos a nivel local y que contribuyen a mejorar la salud de los ecosistemas. Las tortugas contribuyen a regular la salud, por ejemplo, de los cebadales. Los cebadales son praderas de fanerógamas, de plantas marinas que están asentadas en los sustratos a partir de los 10 metros de profundidad, creo, y hasta cierta profundidad, y son como praderas submarinas que también absorben gases de efecto invernadero, es decir, son sumideros de carbono, pero es que además contribuyen a mejorar el estado de la pesca a nivel inmediato. Es decir, sin cebadales hay muchos lugares en los que no tendría ningún tipo de interés pescar porque no haríamos casi capturas. Voy a beber agua un poco. Entonces, se me está secando la garganta de todas las cosas que tengo que decir. Pues eso, tenemos estos ecosistemas marinos y en el caso de Canarias, pues insisto en los ecosistemas marinos porque al hablar de un territorio insular, pues tiene especial importancia y que son ecosistemas pues muy valiosos, ¿no? Que influyen directamente en nuestra vida a nivel local y que benefician también a nivel global si los protegemos, eh, tanto en términos de cambio global, ¿no? En términos de ecosistemas, de riqueza, de biodiversidad, para tener cuanto más complejo es un ecosistema y más diverso es, más resiliente es frente a cambios externos, más resistente es frente a las plagas, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de los monocultivos, no es lo mismo tener 200 hectáreas donde solo tengas viñas plantadas, que llega una especie que se empieza a comer la viña y que se convierte en una plaga y arrasa con todos los cultivos, que tener cultivos mezclados con especies que interactúan entre ellas y donde es más difícil que se extiendan las enfermedades, ¿no? Lo mismo ocurre con estos ecosistemas y por eso, entre otras causas, el cambio climático
Uno de los grandes riesgos que conlleva es la zoonosis, es decir, enfermedades que solo afectan a los animales que empiecen a entrar en contacto con las personas, que es lo que se supone que ha ocurrido con esta última pandemia, que pasó de un animal a una enfermedad que solo afectaba a un animal, pues nos ha afectado a las personas. Y conforme hemos ido destruyendo y adentrándonos en los ecosistemas naturales, pues incrementamos ese riesgo de zoonosis e incrementamos también el riesgo de, que de destruir directamente los ecosistemas que interactúan entre ellos y que son complejos. Y si nos cargamos, por ejemplo, las tortugas y pensamos que nos estamos cargando solo a ese reptil marino fascinante, pues también nos estamos cargando a otras especies que dependen de su actividad. Otra cosa curiosa que tenemos en Canarias, estos son tenóforos. Los tenóforos podrían convertirse en una especie invasora. Se ha hablado en el Mediterráneo de que algunos tenóforos se pueden convertir en una especie invasora por el aumento de la temperatura, ¿no? Hay ciertas especies que se están adaptando de manera excepcional al clima, puesto que las temperaturas están subiendo y pues de repente se están tropicalizando los ecosistemas. Y bueno, y el caso de los tenóforos pues parece bastante vistoso y puede agotar los recursos biológicos, es decir, en el caso del plancton, de los que se alimentan otras especies de medusas, de nidarios, de peces o de especies pelágicas de las que dependemos nosotros para pescar y para sobrevivir. Pero además, eso que aparece a la derecha con unas lucecitas es la bioluminiscencia, ¿no? La bioluminiscencia es un bioindicador que nos habla de la calidad del agua. Cuanto peor es la calidad del agua, menor es la capacidad de bioluminiscencia de los organismos, y cuanto mejor es la calidad del agua, pues más fácil es que apreciemos la bioluminiscencia. Entonces vemos que de repente, conforme ha ido avanzando la ciencia, nos hemos dado cuenta de que todas estas pequeñas bellezas, todos estos matices maravillosos de la naturaleza, pues tienen una repercusión, o sea, tienen una importancia directa para el ser humano, que no son solo cosas que antes veíamos y decimos, ah, mira, qué bonito, está brillando esa medusa extraña en el agua, me gusta, voy a sacarle una foto. No, sino que realmente ah, mira, qué bonito, me estoy bañando aquí, eso quiere decir que el agua pues tiene una relativa calidad y además esto es un tenóforo, con lo cual puede decir que el aumento de la temperatura del agua, o sea, es decir, todo está interconectado, todo está interconectado, ¿no? Y los seres vivos nos hablan directamente del estado del planeta Tierra, ¿no? Del estado de esa crisis climática en la que nos encontramos. Antes mencioné los cebadales, donde se encuentran muchísimas especies de las que dependemos. Esto es una fotografía, ¿no? Con una sepia comiéndose a un chucho pequeño, está en medio de las praderas de fanerógamas. Los cebadales existen también en el Mediterráneo y son extremadamente importantes, son importantísimos para lo que es la biodiversidad marina, para que pueda haber una pesca sostenible, y son como una zona de amortiguamiento que evita que se erosione el fondo marino, pues retienen parte de ese suelo, retienen nutrientes, son lugares donde van las especies marinas, porque sirve de refugio para los pequeños peces, también incluso puede servir de amortiguamiento frente a sustancias tóxicas, son extremadamente importantes y vemos que están desapareciendo con el aumento de las temperaturas. Luego tenemos, en el caso de Canarias, una gran cantidad de endemismos, de especies que solo existen aquí. Tenemos, por ejemplo, el macizo de Masca y otros macizos en Anaga también. Tenemos especies que solo existen aquí, en este lugar del mundo, y que no solo son bonitas, sino que tienen importancia para el resto de ecosistemas de las islas, ¿no? Por ejemplo, pongamos el caso de los lagartos gigantes que, que, que son bonitos, un lagarto gigante. Ah, qué interesante esta criatura. Pues esa criatura no solo es interesante de por sí, sino que además son dispersores de semillas. Sirven para dispersar las semillas de las plantas autóctonas de aquí. Un lagarto va, se come las semillas y luego va y con las heces, deposita las heces en otro lugar y hace que crezcan plantas en otro sitio. Con lo cual, si estamos acabando con esa especie de lagarto, estamos acabando también con la dispersión de plantas, que son sumideros de carbono. Y además, si acabamos con la cubierta vegetal y si estamos aumentando la erosión
que tiene lugar en las islas con esas precipitaciones que se cree que van a aumentar en intensidad a nivel global, ¿no? En el último estudio de impacto, de los impactos del cambio climático en Gran Canaria, creo que era, se hablaba de que las escorrentías y las precipitaciones extremas, pues era uno de los mayores riesgos que afrontaba Gran Canaria y por extensión Canarias, ¿no? Entonces vemos que esa cubierta vegetal es extremadamente importante, sobre todo en el caso de la laurisilva, y vemos que lo más pequeño que parece que no puede tener ninguna conexión está, o sea, los lagartos están contribuyendo a combatir esos efectos del cambio climático de manera localizada. Lo que tenemos, la otra cara de la moneda, ¿no? El rabo de gato. Las especies invasoras. Cuando empezamos a eliminar agentes, o sea, engranajes de ese reloj ecosistémico, tenemos cada vez ecosistemas más simples y menos resilientes frente a la invasión de plagas como el rabo de gato. El rabo de gato, pues, traído por la mano del ser humano, pues se ha instaurado en el archipiélago y es prácticamente ya imposible de erradicar. Y es un verdadero problema, es un verdadero problema para la riqueza de las islas, y ya no solo hablamos de rabo de gato. Esto es una asociación que se llama ABEC y que se dedica a quitar, al control de especies invasoras, en concreto del rabo de gato. Y, y vemos que esto es un verdadero problema porque puede afectar tanto a la agricultura como a los ecosistemas de los que dependemos, ¿no? Tenemos lo que hablamos antes, la revolución del petróleo, que no solo fue una revolución energética, sino de materiales, pues esta es la otra cara del problema, ¿no? La crisis de la basura. O sea, vivimos en una sociedad donde quizás dentro de unos años pues tengamos más plásticos que peces en el mar, si no afrontamos una crisis energética grave debido a la escasez de las reservas de petróleo, pero bueno, que vemos que cada vez tenemos más residuos, ¿no? Esto es una playa en el sur de la isla que se llama El Porí, y muchas veces pues nos encontramos con esto, con las corrientes que nos traen cantidades gigantescas de microplásticos que no es que solo se tiren aquí en las playas de Canarias, sino que vienen arrastrados por las corrientes oceánicas hasta Canarias. Y claro, esto afecta evidentemente a la vida marina. Tenemos el caso de las tortugas, que son unas especies fascinantes y súper resistentes, pero que están desapareciendo. En parte, un fenómeno curioso que ocurre con las tortugas es que el sexo de las tortugas depende de la temperatura a la que esté el nido durante la incubación. Es decir, a partir de un cierto umbral, em, la tortuga, cuando salga del huevo, será hembra, si, con una temperatura más alta, y con una temperatura más baja, pues la temperatura saldrá macho, ¿no? Entonces tenemos que en algunas regiones del mundo, a lo mejor tenemos proporciones tan absurdas de una población de tener 100 machos en una población y una hembra. Y eso es un verdadero problema porque hay lugares en los que quizá las poblaciones de tortugas, las playas a las que las tortugas van a anidar de manera regular, pues ya no van a, no van a ser factibles nunca más. O sea, es decir, esa población de tortuga o cambia de lugar de anidamiento o va a desaparecer porque en una población de machos pues no existe la posibilidad de reproducción. Canarias es un territorio susceptible de tropicalización de su clima y de las especies que lo habitan, y eso pues puede suponer, por ejemplo, una ventaja para las tortugas, ¿no? Que quizá ha habido episodios de anidamiento de tortugas en algunas playas de Canarias, ¿no? En el caso de las playas del norte de Fuerteventura, por ejemplo. Entonces, Canarias puede ser una oportunidad para esta especie, para que se perdure la existencia de las tortugas marinas. Em, ¿Qué pasa? Claro, si queremos trasladar, que queremos aprovechar que las tortugas vayan hacia zonas que sean un poquito más frías, ¿no? Como el caso de Canarias, para que puedan anidar y haya una proporción más equilibrada de machos y de hembras, pues nos encontramos con otras amenazas ya no relacionadas con el calentamiento global, sino con la actividad humana, ¿no? A la derecha tenemos la pesca fantasma, es decir, los residuos que se quedan flotando en el océano, pues de manera natural, y que luego, perdón, de manera natural, no, que de manera artificial, y que provocan la muerte inútil de un montón de especies marinas a lo largo del año.
Y tenemos personas como este hombre, el señor Tortugator de la asociación Ecoimplicados, que gracias a él, pues, y a otra serie de voluntarios que se dedican a patrullar las playas buscando residuos, pues encontramos a estas tortugas antes de que se mueran asfixiadas o devoradas por las gaviotas o por las ratas, varadas en la costa, liberarlas o, en caso de que estén bien, o llevarlas a un centro de recuperación, donde se recuperen, estén en cautividad un tiempo y después sean liberadas. Y a la izquierda, pues tenemos la otra cara de la moneda, ¿no? La faceta de la ignorancia, del desconocimiento, de vemos una tortuga muerta, nos parece gracioso, le ponemos un cigarrillo en la boca y decimos, ah, jaja, qué gracioso, voy a sacarle una foto y la subo al Instagram o lo subo donde sea. Esto, pues, es trágico porque al fin y al cabo lo que estamos haciendo es perdiendo datos que necesitamos para crear leyes que protejan el estado de estos animales. Es decir, si no sabemos, si no le hacemos una necropsia a esta tortuga que ha llegado varada, ha llegado muerta a la costa, si no sabemos cuáles son las causas de la muerte, si es porque un barco impactó contra el caparazón, si es porque se enredó en una red o porque se tragó una cucharilla de plástico y después se le quedó encajada en el estómago, por lo que sea, no podemos crear leyes que los protejan. Y si no podemos crear leyes que los protejan, estamos perdiendo especies importantes para nuestros ecosistemas, con lo cual estamos agravando la salud de los ecosistemas de los que dependemos para la pesca y estamos, pues, generando ciclos de retroalimentación positiva, pero es positiva porque se retroalimentan entre ellos, porque lo que es en todos los demás ámbitos es negativa. Es una retroalimentación que no produce ningún efecto positivo ni para la vida en la Tierra ni para los seres humanos. Luego, este soy yo y es una fotografía en las praderas de Posidonia no, decimodoceana nodosa, perdón, que es la población de cebadal más abundante en las islas y con una tortuga verde. ¿Qué pasa? Este vídeo, esta fotografía la tomamos porque justo detrás de esta tortuga verde con lo que nos encontramos es con esto, con los vertidos de aguas residuales, que es un problema que tenemos bastante grande en Canarias. Los vertidos de aguas residuales afectan a la calidad del agua de manera directa, o sea, aquí estamos hablando de cambio global, estamos hablando de que las personas que se van a bañar en la playa pues se están bañando en un agua sucia, contaminada, y esto afecta a las capturas de los peces que nos comemos. En la foto se pueden ver que los peces pues a menudo van ahí a comer porque es un aporte de nutrientes, pero es que además esto, si nos fijamos en la parte de atrás, se ve el cebadal y alrededor de donde está el emisario submarino no crece cebadal. O sea, esto es una manera directa de destruir los ecosistemas. Estamos incrementando la probabilidad de que ciertas zonas costeras se eutrofisen, con lo cual se disminuya la actividad biológica, con lo cual hay menos zooplancton, hay menos actividad fotosintética y menos absorción de dióxido de carbono. Con lo cual nos estamos cargando los sumideros de carbono y ya directamente en el caso de los cebadales, si ponemos un emisario submarino en una zona que debería estar protegida, pues nos estamos cargando las praderas, ¿no? Que absorben el carbono de la atmósfera. Entonces el cambio global tiene que ver directamente con el calentamiento global y con el cambio climático y con el clima. Y estos problemas que estamos viendo, no solo si los cambiamos, si los atajamos, no solo estamos contribuyendo a mejorar la situación global, aunque sea un granito pequeño de arena, un pequeño porcentaje, sino que estamos contribuyendo a mejorar nuestra vida, nuestro bienestar en nuestra sociedad a nivel local, ¿no? Esto es un mapa de la zona de Cebadales, del sur de Tenerife, y bueno, pues tenemos proyectos tan absurdos como ese puerto de Granadilla, que es un puerto que se hizo en el sur de la isla y que se situó en medio de la zona de Cebadales, ¿no? Acabando con parte de ese cinturón de Cebadales, la zona con Cebadales con mayor abundancia de estos ecosistemas, y pues lo destruimos directamente, ¿no? Este es el tipo de crecimiento económico canónico mal planificado que tiene sin duda un impacto en el medio y un impacto gravísimo. Un impacto gravísimo que el problema es que pensamos siempre en economías cortoplacistas de obtener beneficios en el corto plazo, pero no pensamos en las consecuencias que pueda tener a lo largo de unos años, unos meses o unas décadas.
Las playas que enseñaba antes, detrás de esa playa, que es la playa de La Tejita, en el sur de Tenerife, pues está el famoso cinturón de Cebadales y pues en mitad de la playa se quiere construir un hotel, con lo que eso signifique que, bueno, pues tenemos el problema del turismo, que es un sector económico responsable de gran parte de las emisiones de Canarias. Tenemos el tema de los vertidos, pues probablemente ese hotel pues no tenga depuradora o no tenga un sistema de depuración demasiado sofisticado, con lo cual todas esas aguas, toda esa contaminación irá hacia el mar. Em, Voy a volver hacia atrás, hacia el mapa de Tenerife, porque me he centrado en los ecosistemas marinos, pero si vemos, si nos fijamos, tenemos una isla con un montón de ecosistemas súper complejos interconectados entre ellos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso de los acuíferos. Sobre todo en las islas más orientales, estamos teniendo problemas con las sequías, que probablemente en el caso de Canarias vayamos a presenciar una disminución generalizada de las precipitaciones, con, eso sí, un aumento de las precipitaciones intensas, localizadas en un corto periodo de tiempo, con lo cual la cobertura vegetal pues tiene más dificultades para absorber ese agua, con lo cual pues también tenemos problemas en agricultura, etcétera, etcétera. Pero tenemos además a nivel local una mala gestión de los acuíferos y los recursos hídricos. Si tenemos una mala gestión de los acuíferos, tenemos que apostar porque sea la tecnología la que nos salve de esa falta de gestión y de planificación. Entonces, a lo mejor tenemos que hacer desaladoras para compensar todo ese proceso de destrucción ecosistémica. Las desaladoras que a su vez dependen de los combustibles fósiles, con lo cual estamos aumentando la dependencia del exterior en una zona insular, aumentando la dependencia energética y aumentando la contaminación y la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Tenemos el tema de la deforestación. Si deforestamos, nos quedamos, aumenta la erosión producida por la escorrentía, con lo cual tenemos un suelo donde es más difícil, donde es más difícil plantar lo que sea, donde es más difícil elaborar una agricultura sostenible. O sea, tenemos un montón de problemas que em, que nos afectan y que tenemos que cambiar de manera urgente y que vamos, si los cambiamos, vamos a ver las repercusiones de manera casi inmediata y que van a contribuir a mejorar el planeta un poquito, es un poquito, pero que ya no solo de manera altruista tenemos que realizar estos cambios, sino que de manera egoísta, pues nos interesa mejorar nuestros ecosistemas a nivel global, a nivel local. Otro sector contaminante, el transporte. Canarias tiene una densidad de coches excesiva para el poco territorio que tiene, con casi un coche por habitante. Entonces tenemos que reestructurar la actividad productiva en nuestras islas, que no tengamos que irnos desde la punta de Anaga hasta el sur, hasta los cristianos, o sea, de ir de un lado de la isla al otro, con todo el consumo energético que eso conlleva, con el gasto económico que eso conlleva, con la inversión también en carreteras y en infraestructuras que dependen del petróleo también, que el asfalto que utilizamos es también un subproducto derivado del petróleo, y toda esa, o sea, estamos pensando en invertir en energías renovables, pero nos estamos olvidando de todo lo que hay ligado al sector fósil, que necesitamos esos recursos fósiles para desarrollar las energías renovables, porque son petrodependientes, pero a su vez estamos gastando esos recursos que cada vez son más escasos en hacer autopistas, carreteras, puertos, aeropuertos, ya no solo en Canarias, sino en todas partes, o sea, en crear infraestructuras gigantescas y soluciones tecnológicas muy complejas que tienen un gran impacto ambiental y que absorben una gran cantidad de recursos. Entonces estamos en un contexto global bastante preocupante, ¿no? Tenemos con las energías renovables, antes se me olvidó mencionar el problema del almacenamiento, que la intermitencia de las energías renovables, tenemos pues que el sol no está brillando todo el tiempo y el viento no está brillando todo el tiempo, entonces tenemos que crear sistemas de almacenamiento como presas o baterías gigantescas que requieren de litio y de otros minerales, de otros materiales críticos.
Si esos materiales que necesitamos para almacenar la energía de las renovables los utilizamos en, por ejemplo, invertir en un transporte individual motorizado, en coches eléctricos, pues tenemos que nos estamos quitando litio que en vez de invertirlo en moverme en coche, pudiendo moverme en guagua o en tranvía o en lo que sea, lo estoy invirtiendo en otra cosa, ¿no? Tenemos que empezar a planificar y a tener una visión un poco más a largo plazo, no solo pensar en el corto plazo de las cosas. Y ya con esto termino, ¿no? Con la última diapositiva, que es menos cemento y más fundamento a nivel general. Así que nada, muchas gracias. Quizás habrá que dividir esto por partes para que no sea una conferencia infumable y súper larga, pero bueno, espero que haya servido de utilidad. En la página de BenMaGEC pues tienen bastantes artículos hablando sobre distintas... En la página de Ecologistas en Acción, perdón, en la zona de publicaciones pues tienen bastantes publicaciones hablando sobre temas de sostenibilidad, sobre un montón de ámbitos y luego recomiendo evidentemente, aunque es un poco más, una lectura un poco más compleja, el IPCC, la lectura del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que hace metaanálisis, análisis de toda la literatura científica recopilada a lo largo de décadas sobre los impactos del cambio climático a nivel global. Tenemos que conocer los problemas que tenemos en profundidad, a ser posible, para tomar las decisiones adecuadas, porque si los conocemos de manera superficial, al final, pues vamos a combatirlos de manera superficial, con tiritas y no con verdaderas curas, ¿no? Sino lo que yo llamo tiritas ecológicas, que pues usamos el coche eléctrico, una tirita ecológica, y sin replantearnos que el problema es un problema de modelo general. Ya está, ya he hablado demasiado. Muchas gracias.